Hoy vamos a reflexionar sobre el tema de la fe y las obras. Nosotros sabemos que, continuando con esta reflexión sobre la vida de Martín Lutero y su decisión de apartarse de la iglesia, por lo cual se produjo el cisma protestante, Lutero afirmó una cosa basándose en textos de las cartas de San Pablo, diciendo que el hombre es justificado, salvado, por la fe solamente. Esta afirmación que Lutero define comienza a producir una ruptura en la iglesia y una puja, una lucha teológica para discernir si realmente el hombre es justificado de esa manera. ¿Cuál era la afirmación? Que no necesitamos ni a la iglesia, ni a los sacramentos, ni a las obras para que nosotros lleguemos a ser salvados. Bueno, ahora vamos a reflexionar qué piensa la Iglesia Católica de esta afirmación. Martín Lutero, basándose en la carta a los Gálatas 6:11, afirmaba que el texto decía que el justo vivirá por la fe solamente. Y este solamente se lo agregó a su traducción de los evangelios al alemán. Lamentablemente nosotros encontramos que la palabra solamente no existía en los textos griegos. Lutero, para reafirmar este pensamiento, se basa en la epístola a los Efesios, capítulo 2, del 8 al 9, que dice: pues han sido salvados por la gracia mediante la fe. Y esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco viene de las obras para que nadie se gloríe. Una de las cosas que sabemos, introduciéndonos en el contexto de lo que le estaba pasando al apóstol Pablo, nosotros tenemos que saber por qué Pablo hablaba tanto de que las obras de la ley no nos salvan. Nos daremos cuenta que durante su ministerio, en Hechos de los Apóstoles 14, 15, San Pablo se encuentra con distintos inconvenientes. Cuando él predicaba a los judíos y habían judíos conversos, muchos seguían viviendo sus tradiciones judías y cumplían las 613 leyes judías como lo habían recibido de Moisés. Pero ¿qué sucedía? Posteriormente se convertían mucha gente que no era de origen judía, eran los gentiles, y San Pablo ni Bernabé no los obligaban a la circuncisión y al cumplimiento de las leyes. Por esa razón, los judaizantes, los judíos conversos, querían obligar a esta gente a circuncidarse y a cumplir la ley de Moisés. En un momento dado, Pablo y Bernabé invocan al primer concilio que se realiza en Jerusalén, a donde van todos juntos, y discuten sobre este tema, para definir cuál era el pensamiento de los apóstoles. El texto bíblico de Hechos 15, desde el 1, dice: bajaron algunos de Judea que enseñaban a los hermanos: si no se circuncidan conforme a la costumbre mosaica, no pueden salvarse. Se produjo con esto una agitación y una discusión no pequeña de Pablo y Bernabé. Bueno, por esta razón se realiza el concilio de Jerusalén, ¿sí? Y gracias a Dios por lo que San Pablo y Bernabé contaron de cómo los gentiles se convertían, los apóstoles aceptan no imponer estas normas y estas leyes judías a esos gentiles. Pablo y Bernabé decían: nosotros creemos más bien que nos salvamos por la gracia del Señor Jesús. Bueno, de alguna manera Martín Lutero nos dice que somos justificados por la fe en Jesús, solo Jesús. Bien, pero nosotros debemos discernir también
¿Qué dice la palabra de Dios en otros textos con respecto a las obras? Y nos damos cuenta que hay una diferenciación entre las obras de la ley, obras obligadas, y las obras que tienen que ver con la caridad, en donde la Iglesia pone un acento importante. Y la Iglesia nos enseña que no está separada la fe de la caridad cristiana. Vamos a verlo en la epístola de Santiago. Vamos a leer Santiago desde el capítulo 2, 14 al 26. ¿De qué sirve, hermanos míos, que alguien diga, tengo fe, si no tiene obras? ¿Acaso podrá salvarle la fe? Primera afirmación, ¿podrá salvarte la fe? Entonces hay una contraposición total acá a lo que afirmaba San Pablo de que solamente somos justificados por la fe, sin las obras. Sigamos. ¿Tú crees que hay un solo Dios? Haces bien, dice en el versículo 19. También los demonios creen y tiemblan. Nos encontramos que Santiago nos está diciendo que no es suficiente la fe. Y en el versículo 24 nos encontramos con el choque más fuerte y más grande con respecto a la justificación por la fe solamente. Santiago dice, ya ven cómo el hombre es justificado por las obras y no por la fe solamente. Cuando Martín Lutero, traduciendo los evangelios al alemán, se encontró con este texto, debe haber tenido una gran crisis. Por eso descubrimos que Martín Lutero hablaba muy mal de la epístola a Santiago y hasta la quería sacar de la Biblia. Pero gracias a Dios no la sacaron. En toda Biblia evangélica encontramos esto, que el hombre no es justificado por la fe solamente. Porque así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Versículo 28. Nosotros podemos ver en Romanos también que San Pablo dice en el capítulo 3, versículo 24, y son justificados por el don de su gracia en virtud de la redención realizada en Cristo Jesús. También encontramos en el versículo 28, que también es tomado por Lutero como fundamento para lo que él enseña, dice, porque pensamos que el hombre es justificado por la fe independiente de las obras de la ley. Acá nos estamos dando cuenta que está hablando de las obras de la ley judías, no de las obras de caridad cristianas. Cuando nosotros queremos ver la totalidad del texto y la totalidad de la revelación, nos damos cuenta que el mismo San Pablo tampoco elevaba al máximo nivel a la fe cuando escribe a los Corintios, en donde nos afirma lo siguiente: ahora subsisten la fe, la esperanza y la caridad, estas tres, pero la mayor de todas es la caridad. Y para concluir con estos textos bíblicos que nos muestran que la fe y las obras de caridad no están separadas, nosotros podemos ver en Mateo 25 cómo se desarrolla el juicio final. ¿Qué pregunta el Señor cuando separa ovejas de cabritos, cuando viene con sus ángeles? El Señor les dice: tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, fui forastero y me alojaron, estuve en la cárcel y me vinieron a ver. La gente le pregunta: Señor, ¿cuándo te vimos enfermo o desnudo? ¿Hicimos eso contigo? El Señor le dijo: cuando lo hicieron con los más pequeños, conmigo lo hicieron.
El juicio de Mateo 25 es un juicio por obras. No está hablando de la fe. Cualquiera podría recibir la salvación en cualquier lugar del planeta. Hay otro texto bíblico que dice: Señor, en tu nombre hemos expulsado demonios, en tu nombre hemos curado enfermos. Tenemos el texto que el Señor dice: no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Una obra, la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, ¿qué nos enseña nuestra iglesia? Que la fe y las obras de caridad no están separadas, están unidas. Debemos creer, pero se nos tiene que notar. Sucedió algo maravilloso en 1999. Por mucho tiempo, luteranos y católicos se juntaron a discernir y a discutir sobre por qué se había dividido de esta manera tan terrible la iglesia. Y llegaron a puntos de acuerdo con respecto a la justificación por la fe. Y ese punto de acuerdo se puso por escrito, ustedes lo pueden encontrar en la web, se puso por escrito en una declaración que se llama la Declaración de Luteranos y Católicos sobre la doctrina de la justificación de la fe. Y juntos definieron un punto que fue avalado por el mismo Juan Pablo II. Este punto culmina diciendo: justificados no por nuestros méritos, sino solo por medio de la gracia y en la fe, en la obra salvadora de Cristo. Somos aceptados por Dios y recibimos el Espíritu Santo, el cual renueva nuestros corazones y nos capacita y nos llama a cumplir buenas obras. Después de este escrito de 1999, el Papa Juan Pablo II levantó la excomunión de Martín Lutero. Esos siglos de luchas y peleas entre los cristianos que trajo tanta sangre, hoy día, después de 1999, se está viendo de nueva manera. Podemos darnos cuenta que el Señor Jesús nos salva y nos envía su Espíritu Santo para que a través de esas obras de caridad el mundo sea mejorado y sea renovado. Estamos viviendo un tiempo nuevo. El Papa Francisco nos llama a compartir con los hermanos separados esta evangelización de este siglo XXI que tanto necesita a Jesús. Este siglo no necesita ni peleas ni nuevas divisiones, sino llevar a Jesús al corazón de las personas. Que Dios los bendiga y nos vemos la semana que viene.